Atlético tenía en claro que estos últimos partidos no presentan margen de error. Hay que sumar y grueso si es que quiere meterse en la pelea por un lugar en el torneo argentino A. Holgado y tranquilo, sin el fantasma del descenso desde hace ya un par de partidos, está dedicado a tratar de sumar puntos para meterse entre los clasificados. Necesita, insisto, sumar y grueso para conseguirlo. Presentó ayer algunas novedades en la conformación del equipo, mientras observamos el sector de los hinchas de Atlético San Jorge en la cabecera detrás del arco sur del conjunto uruguayo, la referencia al Día del Autismo en la lucha contra esta enfermedad que hacen Atlético San Jorge, todo el plantel encabezado por su capitán Marcos Comba. Les decía, varias novedades presentó Atlético en su formación de ayer. Más allá de los cambios, algunas variantes tácticas para enfrentar a La Emilia en la provincia de Buenos Aires, necesitado de sumar para escaparle al descenso, un equipo que tuvo en el año varias vicisitudes que lo llevaron a estar arriesgado, por lo menos a estar con serios riesgos con el descenso. Vamos recorriendo los protagonistas. Del lado de Atlético San Jorge, Damián Turco el 1, José Fernández el 2, Mauro Cuberli el 3, Damián Fernández el 4, Marcos Comba el capitán el 5, Jesús Espinosa el 6, Ernesto Agustín Ceballos el 7, Alejandro Carrizo el 8, Sebastián Monesterolo el 9, Alejandro Aguirre el 10 y Matías Sepúlveda el 11, los titulares de Gustavo Medina y compañía. A partir de los nombres y de los números, ustedes pueden comenzar a observar lo que les decía recién. Primero, que hubo dos cambios respecto de la presentación anterior del uruguayo en Sunchales. El ingreso de Ceballos por Jorge Fernández y el de El Chango Aguirre por Nicolás Angelinetti. Y estos cambios llevaron a modificación táctica que señala el regreso de la línea de 3 defensores en el conjunto uruguayo después de varios partidos. Y además el regreso de un enganche definido claramente. Más allá de la función que cumplía en los partidos anteriores Nico Angelinetti, Aguirre es un jugador con, obviamente, muchas más características de enganche que lo que es el Nico Angelinetti. Por eso Atlético puso, insisto, línea de 3 y enganche después de varios partidos. Y la otra novedad fue que el libre en esa defensa de 3, aunque obviamente después esto va modificándose en algunas circunstancias con el desarrollo del partido, fue José Fernández el libre y no Damián Fernández, que salió a marcar por el sector derecho, cambiando su posición de todos los partidos que había tenido hasta el momento. Hago un paréntesis en los protagonistas y destaco esta, que fue la primera chance realmente clara que tuvo el uruguayo en el partido, que ocurrió a los 13 del primer tiempo. Cerca del primer cuarto de hora, muy buena habilitación de Sepúlveda para Jesús Espinosa, que queda mano a mano con el arquero, pero el remate, la definición del número 6 del uruguayo se termina yendo cerca del palo, por fuera del palo, y por lo tanto la historia del partido seguía 0-0. Enfrente de Atlético San Jorge estaba un equipo de La Emilia que, si bien tenía una línea de 3 defensores, planteó un esquema bastante defensivo. El Potro Echaniz, Gustavo Echaniz, el ex delantero de Unión, Colón, entre otros varios equipos en el fútbol argentino. Con respecto a su presentación anterior, La Emilia venía de antecedentes positivos, 2 triunfos al hilo. El conjunto bonaerense planteaba un cambio, el ingreso de Calagio en lugar de Vasconi. Los titulares del conjunto bonaerense: Ariel Beovides, el arquero; el 2, Kerly Merelio; el 3, Fernando Rodríguez; el 4, Mario Valiente; el 5, el capitán Matías Alfeirán; el 6, Facundo Calagio; el 7, Gaspar Páez; el 8, Diego Prado; el 9, Dalmiro Gaeto; el 10, Diego Leclerc; y el 11, Maximiliano Calegari. Más allá de los nombres,
El esquema del conjunto visitante fue 3 defensores, cierto, Merelio por la derecha, Alfeirán, el capitán, como central y Rodríguez por la izquierda, pero delante de esos 3 defensores había una línea de 4 volantes que rara vez, muy rara vez, superaban el mediocampo de Atlético San Jorge, con Valiente por la derecha, con Calegari por la izquierda, con Calagio y Prado parados allí delante de los 3 defensores, bien cerquita del área propia. Esos 8 jugadores, los 7 que mencionábamos más Beovides, el arquero, rara vez, insisto, superaban la mitad de la cancha, y delante de esa línea había 3 jugadores que intentaban generar riesgo sobre el arco de Damián Turco. Gaeto, el número 9, parado un poco más atrás, como una especie de enganche, y Leclerc y Páez, los 2 delanteros que tenía el conjunto visitante. De ese primer tiempo, lo que hay que decir es que fue mediocre, apenas mediocre. No le sobraron luces al partido. Ustedes van observándolo ya en el resumen. No le sobró brillo, no le sobró fútbol, por el contrario. La lucha, la intensidad en la disputa de cada pelota fue lo que caracterizó al primer tiempo y al partido en general, pero a ese primer tiempo del cual estamos hablando sin mostrar demasiado fútbol. En ese contexto, Atlético San Jorge fue el que tuvo la pelota, el que la manejó la mayor parte del tiempo y el que fue más ambicioso, el que sumó más gente en el campo rival, con respecto a esos solo 3 que les mencionaba recién respecto de la Emilia. Aunque en ese contexto le faltó claridad, y para eso hay que hacer referencia a la acción del que veíamos recién por el sector opuesto a las cámaras, allá prácticamente en el córner, y me estoy refiriendo al Chango Aguirre, que en su favor, hay que decirlo, estuvo muy activo, realmente muy activo, pidiendo mucho la pelota, tratando de convertirse en el eje. Cuando no le llegaba, retrocedía a buscarla, aunque le faltó la precisión que necesita. Y hay que mencionarlo, no solo en este partido, sino en los anteriores, la sensación que da es que Aguirre juega a dar el pase exacto, a meter esa pelota fantástica por allí, por un pequeño espacio donde puede pasar, y no lo logró, insisto, destacando que estuvo realmente muy activo, fue a buscar prácticamente todas, trató de que todas pasen por sus pies, le faltó algo de precisión al enganche del conjunto uruguayo. Eso por el lado de Atlético en ese primer tiempo. Por el lado de la Emilia se refugió y trató de salir de contra. Lo mejor del conjunto uruguayo, más allá de esa chance que veíamos antes de los 15 del primer tiempo, se va a dar en el instante final de la primera etapa. Antes vemos esta oportunidad arrancada por Páez, seguida por Leclerc, el remate del número 10 que se va por arriba del travesaño cuando ya empezábamos a jugar los últimos minutos de ese encuentro. A los 42 ocurría la chance de Leclerc. A los 44 se va a dar esta buena jugada colectiva entre Aguirre, Sepúlveda, centro del Chango para Monesterolo, que define la pelota picada, termina en las manos de Beovides. Pero era de alguna manera lo mejor que había mostrado Atlético hasta ese momento, y era un anticipo de lo que iba a ocurrir solamente 2 minutos después, cuando ya se jugaba tiempo adicionado al reglamentario en esa primera etapa, en el cual Atlético San Jorge iba a convertir el único gol que iba a tener a la postre del partido. Y arranca otra vez con una jugada que empieza en Aguirre, que sigue con el jugador Comba, el centro de Monesterolo y el rechazo del jugador número 3, Rodríguez. La jugada sigue. Vamos a ver allí el cabezazo que quedaba en esa situación, y después de esta salida, desde Damián Fernández hasta Comba, de Comba a Carrizo, de Carrizo a Ceballos, fíjense cuántos toques que hay. Vuelve a arrancar Atlético San Jorge, José Fernández, Marcos Comba, el Chango Aguirre, buena resolución, buen pase para la habilitación de Carrizo, el 8 que envía el centro, parece que se enrieda, Sepúlveda la recupera y con ese remate pone la apertura del marcador. Un
Muy lindo gol por la diagramación, por la paciencia que tuvo Atlético San Jorge para armarlo, volviendo a arrancar la jugada cuando se había enredado, pero sobre todo por la notable asistencia de Aguirre hacia Carrizo y por la resolución de Sepúlveda. Les dije, lindo gol y sumamente importante el tanto convertido para Atlético, que llegaba en un momento clave del partido. Fíjense ustedes, esa resolución de primera del Chango Aguirre, la verdad que le sube la calificación del partido al número 10, que estuvo activo y que la precisión la tuvo en esta jugada, en el resto no, pero en esta sí lo consiguió hacer. Después Sepúlveda con garra, peleándola, parecía que se le perdía, la recupera y define para convertir un gol sumamente importante para el conjunto uruguayo. Se sacaba la mufa el jugador de Atlético, que viene en buena racha aquí en nuestra ciudad, porque en ese Parque 23 de junio viene de marcarle 2 goles a Belgrano de Paraná en el triunfo anterior que tuvo Atlético San Jorge en este torneo argentino B. De paso, Sepúlveda ya es el segundo goleador del conjunto uruguayo. Monesterolo tiene 11, es el máximo artillero, y lo sigue el número 11 del conjunto uruguayo con 7 goles. No nos equivocamos, el partido es el mismo, aunque los dos equipos tienen indumentaria diferente. Atlético con la alternativa blanca y el conjunto bonaerense también con su casaca alternativa color verde agua, un color realmente particular. Es importante esta jugada en el arranque, habían pasado solo segundos del comienzo del segundo tiempo. La falta de Damián Fernández contra el jugador de la Emilia le termina costando la primera amarilla, una primera amarilla que después se va a convertir en una nueva expulsión para el defensor del conjunto uruguayo. En ese segundo tiempo, que si el primero fue apenas mediocre, el segundo fue un poco más feo todavía, un malo, insisto, falto de fútbol, muy disputado, pero no muy vistoso, no mucho fútbol. Atlético arrancó como para definirlo, y esta fue una de las chances que tuvo el conjunto uruguayo. La controla bien el Chango Aguirre y su remate cruzado se va muy cerca del palo del arco defendido por Beovides. Siguió muy activo el Chango, Sepúlveda complicó en un par de situaciones en ese arranque favorable a Atlético San Jorge, pero después fue cayendo el rendimiento del conjunto uruguayo, como contracara a la Emilia, necesitado en ir a buscar el arco rival, iba a terminar creciendo en su rendimiento futbolístico e iba a terminar generando un par de chances sobre los 30 minutos, algo antes de los 30 minutos del complemento. El equipo bonaerense lo complicó Atlético San Jorge un poco más seriamente, insisto. Todo esto en el contexto de un partido en el cual no tuvo demasiadas chances claras. Ustedes van a ver acercarse a la Emilia con un par de chances, en un par de oportunidades, pero no va a ser una situación demasiado clara, ni mucho menos. Por el contrario, lo que se destacó en el partido fue esto, la lucha, tratar de trabar, de pelear la pelota como si fuese la última, y después imprecisión en el momento final del juego. Atlético San Jorge ganó, hizo lo que tenía que hacer, lo que debía hacer, y por eso sigue en carrera en la lucha por la clasificación. Y lo hizo, como lo decíamos allá por el comienzo de nuestro programa de hoy, lo hizo con el overol puesto, lo hizo trabajando, laburándolo al partido. Hace bastante tiempo que Atlético dejó el traje de fiesta, dejó el traje de gala y se ha puesto el overol. Digo esto obviamente en forma gráfica para definir lo que se observa en la cancha. Atlético es un equipo que parece pelearla, lucharla cada pelota, sufrirla inclusive, y que en condición de local le está dando buenos resultados, porque sumó su segundo triunfo consecutivo. Ganó Atlético 3 de los últimos 4 partidos que jugó en el Parque 23 de junio, y eso le permite todavía estar en carrera en la búsqueda de la clasificación. La Emilia como contracara mostró realmente muy poco, aunque aún así mostrando poco consiguió hacer sufrir a Atlético San Jorge. El uruguayo ganó como las últimas veces con mucho sufrimiento, predominando la entrega y el juego con nervio, más allá
del buen fútbol. Observamos ya algunas modificaciones en cuanto a los dos equipos. A los 22 del complemento, Raúl Rivero reemplazó a Prado en la Emilia. Un ratito después, a los 25, Jorge Torales hizo lo propio con Sepúlveda en Atlético San Jorge. Esta es quizás la chance más clara que tuvo la Emilia. El remate cruzado del jugador del conjunto bonaerense, me estoy refiriendo a Rivero, la respuesta de Damián Turco y después el rechazo de Jesús Espinosa. En ese minuto número 28, donde se dio la jugada que mencionábamos, pareció comenzar el momento crítico para Atlético San Jorge, en el cual va a sufrir un par de chances claras de la Emilia y además va a sufrir una nueva expulsión de Damián Fernández, el defensor del conjunto uruguayo que ayer jugó como stopper, si se quiere, y no como jugador libre en el fondo del terreno. Esta jugada es anulada por posición adelantada. La imagen no nos permite sacarnos la duda si estaba o no adelantado el jugador de la Emilia. Así lo marcó el primer asistente, David Lucy, que acompañó a Adrián Baigorria, el árbitro del partido, y a Federico Chapel, el asistente número 2, todos ellos oriundos de Rosario. La Emilia planteaba un par de cambios más. Nicolás Bozzoletti reemplazaba a los 30 a Calegari, y esta es la jugada en la cual se va expulsado Damián Fernández. No se esfuerce, no se va a poder observar, porque a Damián Fernández el árbitro Baigorria le saca la segunda amarilla por protestar. ¿Qué es lo que dijo Fernández? Se alcanzó a escuchar claramente desde la cabina donde estábamos ubicados. Le reclamó a Baigorria que en el segundo tiempo, en esa jugada que veíamos recién, le exigía a Damián Turco que saque con rapidez, que no demore. Y lo que le decía Fernández es que no había hecho lo mismo con el arquero de la Emilia en la primera etapa. Eso es lo que se alcanzó a escuchar. Lo que nosotros escuchamos de manera correcta. No sé si habrá habido alguna palabra más por lo bajo. Lo cierto es que se terminó la paciencia de Baigorria, le mostró la tarjeta roja y Damián Fernández sufrió su segunda expulsión en los 11 partidos que jugó Atlético. Recuerden que el defensor cordobés llegó a Atlético en el comienzo de este año 2013. Desde allí hasta ahora, Atlético jugó 11 partidos, fue 2 veces expulsado Damián Fernández, una ayer y la anterior ante Juventud Unida de Gualeguaychú, lo que no le permitió jugar ante Atlético Uruguay, pero además Fernández estuvo un partido afuera al haber llegado al límite de amonestaciones y no pudo jugar ante Belgrano de Paraná. Volvía y nuevamente se fue expulsado. Y fíjense la particularidad, justamente Gabriel Braco, que lo reemplazó al Chango Aguirre a los 33 para volver a armar la defensa uruguaya, Gabriel Braco fue el otro jugador expulsado 2 veces en este semestre, en este año. La quinta expulsión, Atlético sufrió la expulsión de 5 jugadores en este 2013, fue de Ernesto Agustín Ceballos. Algunos datos que compartimos con ustedes para que lo tengan en cuenta. De la expulsión de Fernández en adelante, Atlético se dedicó a resistir con uñas y con dientes bien apretados y lo logró, con sufrimiento, pero lo logró. La ayuda a esa pelea, a esa lucha y a esa garra dispuesta por Atlético para conservar el partido y el triunfo, lo dieron las carencias de un La Emilia que por algo está en esa zona baja del grupo. Y ahora lo que nos queda por señalar en cuanto a los datos estadísticos es, por un lado, que Atlético San Jorge volvió a mantener la valla invicta después de 9 partidos. Hacía 9 partidos que le venían convirtiendo goles. La vez anterior que había conservado su arco en cero el uruguayo había sido en el triunfo 2-0 en ese mismo estadio, 23 de junio, ante el Depro, ante el ya descendido Defensores de Pronunciamiento. Y lo que viene ahora por delante tiene que ver con las especulaciones. Como lo repasábamos en las posiciones, en la tabla de posiciones, hoy Atlético ocupa el 6º puesto, está a 1 del 5º, está a 1 de Unión de Sunchales. Hoy el equipo de Sunchales está dentro de los clasificados, porque es el segundo mejor quinto. El primero tiene 39 puntos, después viene Unión con 36,
otros 2 quintos con 35 puntos y otros 2 con 34 que están quedándose hoy afuera de la pelea. Por lo tanto, parece ser la disputa de Atlético San Jorge con Unión de Sunchales. Unión 36, Atlético 35. ¿Qué le queda por delante a Unión de Sunchales? En la próxima fecha recibir a 9 de julio de Rafaela y en la última Unión visita a Atlético Paraná, 2 rivales directos en la pelea. El conjunto uruguayo visita a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto y luego juega en condición de local frente a San Justino. Hago un paréntesis, después seguimos con esto, pero ahora en el final del partido y con el triunfo ya consolidado de Atlético 1-0 sobre el conjunto de la Emilia de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver y a escuchar a los protagonistas del 1-0 del conjunto uruguayo. San Jorge, San Martín, Las Escobas, el